al nostre culte d'aquesta tarda. Seguim fent servir les tecnologies que tenim a l'abast. Veiem el culte no potser de la manera que més ens agradaria veure'l ni participar-hi, però les circumstàncies són les que són. Ens agradaria una altra vegada fer com fa 4 mesos o així, que arribàvem a l'església d'hora perquè els músics anaven preparant els himnes que s'havien de cantar, trobàvem que hi havia el diaca que li tocava a la porta, dient-nos hola, donant-nos el butlletí, i totes aquestes coses les enyorem, però de moment no les tenim. De tota manera, donem gràcies per poder-ho fer d'aquesta manera. Estem agraïts perquè ens sentim església, cadascú des d'allà on estigui, des de casa seva, des del sofà, des d'on pugui, encara que estigui de vacances, ens podem sentir església. Preguem. Sí, Senyor, et donem moltes gràcies per tot això. Et donem gràcies perquè sabem que estàs amb nosaltres. Et donem gràcies perquè podem seguir sent església. Et demanem, Senyor, que beneeixis el culte d'avui i que estiguis amb totes les famílies que formen part de l'església, Senyor. Que ens ajudis i que et sentim ben a prop. En el nom de Jesús. Amén. Ara llegirem el Salm 133. Diu així: que n'és de bo i agradable viure tots junts els germans. És com el perfum que ungeix el cap i s'escampa per la barba. S'escampa per la barba d'Aaron fins al coll dels seus vestits. És com la rosada de l'Hermon, que s'escampa a les muntanyes de Sió. Allí hi ha l'aplec que el Senyor beneeix, li dona la vida per sempre. És veritat, que és bo i agradable viure tots junts els germans, encara que sigui en la distància. Ara passarem als moments comunitaris. Recordeu que les activitats que fa normalment l'Església estan suspeses fins al setembre. De moment, veurem què va passant. En quan puguem, segur que tots tenim moltes ganes de trobar-nos, però hem de ser prudents. O sigui que anirem veient com avança tot. També totes les notícies que es van produint i el que podem comunicar a través del butlletí ho podeu seguir, com sempre. Allà hi ha tots els anuncis i totes les coses que es poden compartir. També recordeu que les ofrenes, que segueixen sent molt necessàries, es poden seguir fent en el compte que sempre surt aquí posat perquè el tinguem present. Les ofrenes són molt necessàries també en aquest moment. I ara passarem a la lloança, a cantar tots junts des de casa. Segur que les nostres veus arriben al cel. El cel explica la glòria de Déu i el firmament declara el que les seves mans han creat. L'un jorn ho deixa dit a l'altre jorn i les nits s'ho revelen l'un a l'altre. No s'expressa, no són paraules, no és un so que es pugui sentir. Per tota la terra s'escampa la seva crida i fins al límit del món s'estén el seu llenguatge. Els cels declaren la glòria, la gràcia és la història. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento. Jo ho cridaré, a tot el món proclamaré. Jo ho cridaré, a tot el món proclamaré. El sol, la lluna i les estrelles parlen d'ell. Grafitis dalt del cel parlant del seu poder. Per sempre i sempre el teu amor va més, sempre més. Els cels declaren la glòria, la gràcia és la història. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento.
tant que em fa cridar. La vida amb tu és millor del que he pogut somiar. Per sempre i sempre el teu amor va més, sempre més, sempre més i més i més. Cels declaren la glòria, la gràcia és la història. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento, et sento. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento, et sento. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento. Tu ets preciós. Jo ho cridaré, a tot el món proclamaré. Jo ho cridaré. Els 11 deixebles van anar a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat, i en veure'l l'adoraren. Alguns, però, tenien dubtes. Aleshores, Jesús s'hi acostà i els digué: «M'han estat donats plens poders al cel i la terra. Aneu i feu deixebles a tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit, ensenyant-los a observar tot allò que us he manat. Sapigueu que seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món». No n'hi ha cap com el Pare. Jo ho cridaré, a tot el món proclamaré. No n'hi ha cap com el Pare. Jo ho cridaré, a tot el món proclamaré. Els cels declaren la glòria, la gràcia és la història. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento, et sento. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento, et sento. Oh, 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 a tot arreu on vaig et sento. Tu ets preciós. Jo ho cridaré, a tot el món proclamaré. Jo ho cridaré, tu ets preciós. Per sobre tot poder de la natura i tot el que has creat, per sobre la saviesa i els camins humans. I eres tu abans que hi fos el món. Per sobre tots els reis, cap miracle que el món ja admira.
pot mesurar. A la creu et van fer penjar per morir, rebutjat i sol com una rosa trepitjada al camp, però tot i així vas pensar en mi, oh Senyor. Per sobre tot poder de la natura i tot el que has creat, per sobre la saviesa i els camins humans, i eres tu abans que hi fos el món. Per sobre tots els reis, oh que miracle que el món hagi admirat, per sobre la riquesa i els tresors, el que vals no es pot mesurar. A la creu et van fer penjar per morir, rebutjat i sol com una rosa trepitjada al camp, però tot i així vas pensar en mi, oh Senyor. A la creu et van fer penjar per morir, rebutjat i sol com una rosa trepitjada al camp, però tot i així vas pensar en mi, oh Senyor, com una rosa trepitjada al camp, però tot i així vas pensar en mi, oh Senyor. Buenos días, como siempre es un placer poder compartir tanto el culto como la reflexión de la palabra de Dios con todos vosotros. A la reflexión de este día le he puesto por título ¿Dónde está Jesús? O mejor dicho, ¿dónde podemos encontrar a Jesús? Y está basado en un texto de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8, que los creyentes conocemos bastante bien, lo hemos leído muchas veces, pero que en este día me gustaría hacer una aproximación un poquito diferente, y más adelante vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Pero antes, dejad que os explique una anécdota, una historia como introducción a la reflexión de este día. Mirad, cierto hombre, una madrugada, soñó que Dios le decía, mira, mañana Jesús va a visitarte, así que ten la casa limpia, preparada, y tenle regalos preparados a Jesús, porque Jesús va a tocar a tu puerta mañana. La voz no le dijo a qué hora iría Jesús, pero sí le aseguró que durante el día Jesús iba a visitar a aquel hombre. Entonces el hombre cogió los mejores regalos que tenía para dárselos a Jesús, porque Jesús iría a su casa en ese día. Entonces el hombre pensó, bueno, Jesús
creo que normalmente iba descalzo, así que estos zapatos muy buenos se los regalaré a Jesús. Jesús, a lo mejor él dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, así que mira, esta manta, este abrigo, se lo voy a regalar a Jesús para que no pase frío. Y pensó, bueno, a Jesús le encantaba comer, así que mira, esta comida se la voy a preparar, el mejor manjar de mi casa se lo voy a preparar a Jesús. Y así lo preparó todo, para que cuando Jesús tocase su puerta y él abriese la puerta y encontrase a Jesús cara a cara, pudiese ofrecerle estos regalos. Entonces el hombre estuvo ahí en su casa, pasaban las horas y Jesús no aparecía. Tocaron a la puerta y cuando el hombre abrió era un niño pequeño que estaba descalzo. Y le pedía que por favor le ayudara, le diera algo, por favor, que le dolían mucho los pies, que estaba descalzo, que todavía tenía que caminar muchos kilómetros. Y el hombre pensó, pero esos son los zapatos que había preparado para Jesús, no puedo dárselo a este joven, a este adolescente, no puedo dárselo. Y el joven, el adolescente le decía, por favor, tiene algunos zapatos por ahí, es que necesito algo para ponerme en los pies. Entonces el hombre, conmovido, al final le dio los zapatos. Y el niño pues siguió su camino. Varias horas después volvieron a tocar a la puerta y esta vez era una persona mayor, era un hombre anciano que le había dicho, que le decía, llevo muchos días caminando, no he comido nada, por favor tiene algo para comer allí. Y la comida que este hombre tenía era la comida que había preparado para Jesús, solo tenía eso. Y el hombre mayor pues le insistía, por favor, denme algo de comer. Y el hombre, movido a misericordia, le dio la comida que tenía preparada para Jesús. Y pensó, bueno, no pasa nada, los zapatos los he regalado, la comida la he regalado, pero aún tengo la manta, tengo el abrigo que quiero darle a Jesús. Horas después, volvieron a tocar a la puerta y era una mujer que estaba muerta de frío, estaba semidesnuda, no tenía con qué abrigarse y era un día que hacía mucho frío ese día. Le dijo, por favor, ¿no tendría allí una manta, un abrigo que darme? Por favor, me estoy muriendo de frío, no tengo nada para abrigarme. Y el hombre pensó, pero si lo único que tengo es esta manta, y se la había preparado a Jesús, se la había guardado para dársela a Jesús. Y al final el hombre fue movido también a misericordia y le dio la manta a esta mujer. Y al final no tenía nada, ¿no? Y se quedó allí, cuando la mujer se fue, se quedó allí pensando, los zapatos ya no los tengo, la comida ya no la tengo, la manta ya no la tengo, ¿qué voy a hacer cuando venga Jesús? A las horas volvieron a tocar la puerta, el hombre abrió y era Jesús que estaba allí. Y el hombre con lágrimas en los ojos le dijo, Jesús, perdóname, porque tenía para ti unos zapatos y al final vino un joven, vino un adolescente y se lo he tenido que dar. Tenía comida para ti y vino un anciano y se lo he tenido que dar. Tenía una manta preciosa y que abrigaba mucho para ti y al final vino una mujer y se la he tenido que dar. Y Jesús, mirando a los ojos a este hombre, le dijo, no te preocupes porque ese niño era yo, ese anciano era yo y esa mujer era yo. Y me encanta esta historia porque esta historia nos explica dónde podemos encontrar a Jesús. A Jesús hoy en día lo encontramos en el rostro del hermano. A Jesús hoy en día lo encontramos en la persona que tenemos delante, en nuestro prójimo, en la persona que necesita nuestra ayuda. Muchos creyentes durante lo largo de su vida siempre se hacen la misma pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús ante esta circunstancia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga? ¿Cómo debería vivir como cristiano, como imitador de Jesús, como seguidor de Jesús en este mundo? Estoy convencido que tú, como creyente, también te has hecho esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer como cristiano, como creyente? Y en esta reflexión que estamos teniendo en este día, vamos a responder justamente a esta pregunta que tanto espacio ha ocupado en nuestras mentes, en nuestros corazones y en la oración de muchos y muchos creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cómo tengo que imitar a Jesús, que seguir a Jesús hoy en día? Y si alguna vez le has preguntado a Dios que te muestre su voluntad para tu vida, por favor, presta atención a las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos del 1
al 8. Mira que dice Romanos 12. Dice así. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que dice el texto, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que este texto nos habla de eso, de cómo saber cuál es la voluntad de Dios, cómo como creyente, como cristiano, como persona, como hombre, como mujer, como seguidor y seguidoras de Jesús, cómo podemos hacer la voluntad de Dios, cómo podemos materializar la voluntad de Dios. Y de eso es lo que estamos hablando en esta reflexión. Muchos creyentes, cuando leen este texto acerca de cuál es la voluntad de Dios, se quedan en los versículos 1 y 2. Hemos leído solamente los versículos 1 y 2. Y muchos creyentes, ¿no? Cuando leemos el texto y vemos voluntad de Dios, nos quedamos allí. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y ya está. Yo te propongo que en este día leer este texto y entender la voluntad de Dios, no solamente con los versículos 1 y 2 de Romanos 12, sino leer los versículos que hay a continuación. Los versículos del 3 al 8 nos explican cuál es el marco de actuación de la voluntad de Dios, cuál es el marco dentro del cual, si yo me comprometo con ello, puedo vivir según la voluntad de Dios, puedo hacer la voluntad de Dios, puedo materializar la voluntad de Dios. Así que, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cómo puedo imitar a Jesús, cómo puedo materializar mi seguimiento de Jesús, cómo puedo vivir de acuerdo a los valores de Jesús, cómo puedo hacer que las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús, el ejemplo de Jesús se haga realidad en mi vida y en la vida de las demás personas. Presta atención a lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en los siguientes versículos, del 3 al 8. Dice así: digo pues que por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo, versículo 6. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto dice el apóstol Pablo. Pablo en este texto nos está diciendo cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y que para materializar, para hacer realidad la voluntad de Dios, para imitar a Jesús, tenemos que seguir estos pasos. Y básicamente lo que dice es que para hacer la voluntad de Dios, tenemos necesariamente que imitar a Jesús y tener una correcta relación con las demás personas, una correcta relación con los hermanos y las hermanas que forman parte de nuestra comunidad, con aquellas personas a través de las cuales Dios Dios pone esas personas en nuestro camino para que nosotros podamos amarlas, ayudarlas, bendecirlas, restaurarlas, amarlas, ¿no? Y esto es justamente lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y esta enseñanza del apóstol Pablo, que la voluntad de Dios se hace realidad en nuestra vida en la medida en que nosotros también actuamos de manera correcta con las demás personas, actuamos de manera correcta con nuestros hermanos y nuestras hermanas, es una idea que está repetida a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, que es una carta que también muchos conocemos, en la primera carta de Juan dice, es imposible, dice así el apóstol en la primera carta de Juan, es imposible que tú digas que amas a Dios a quien no has visto, si no amas a tu hermano a quien has visto. Así que, para primera de Juan, el amor a Dios se hace real, se practica y se vive en el amor al hermano. Es decir, nuestra relación vertical está determinada por nuestra relación horizontal. Si yo quiero mostrar que amo a Dios, necesariamente
tengo que amar a las personas que tengo delante. Y así también en Mateo 25, Jesús nos da la misma enseñanza. De hecho, en Mateo 25, Jesús dice que el bien que le hacemos a los hermanos, sobre todo a aquellos más pequeños, a aquellos más débiles, a aquellos más humildes, es como si estuviésemos haciendo eso mismo a Jesús, como en la historia del hombre que comentábamos al principio. Pero ahora vamos a volver al texto de Romanos, no vamos a disgregarnos, vamos a volver al texto de Romanos. Pablo dice allí en el texto de Romanos que acabamos de leer que la voluntad de Dios se materializa en la vida del creyente en la medida en que los creyentes asumimos 3 retos muy concretos. Y eso es lo que me gustaría comentar contigo a continuación. Estos 3 retos muy concretos que si los asumimos estaremos materializando, estaremos realizando, estaremos reflejando la voluntad de Dios para nuestra vida. Si alguna vez te has preguntado ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si alguna vez te has preguntado ¿cómo actuaría Jesús hoy en día? Si alguna vez quisieras saber dónde ver a Jesús, dónde encontrar a Jesús, dónde está Jesús, ¿cómo puedo como creyente vivir de acuerdo a Jesús? Entonces, por favor, presta atención a estos 3 retos que dice Pablo en los versículos de 3 al 8 de Romanos 12 que acabamos de leer. Mira, Pablo dice que para hacer la voluntad de Dios es importante no creernos que estamos por encima de los demás. Y eso es muy importante, porque los seres humanos somos dados a eso. A los seres humanos nos encanta competir, nos encanta creernos que estamos por encima de los demás, nos encanta compararnos con los demás. Por eso en una época como la de hoy, de las redes sociales como por ejemplo Instagram, donde la gente pone la mejor foto, la versión mejor de sí, despierta muchas veces envidia en los otros, porque nos da rabia que el otro esté mejor que nosotros mismos. Y lo que dice el Evangelio es todo lo contrario, que no debemos compararnos, que no debemos competir con el hermano. El Evangelio nos propone un cambio de paradigma profundo y sustancial. En lugar de competición, cooperación. Cooperar. Dice el apóstol, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, con cordura. No hace falta creerme superior a los demás. No hace falta creer que estoy por encima de los demás. No hace falta pensar que yo tengo la razón y que los demás están equivocados, que solamente mi doctrina es la correcta, que mi pensamiento es el adecuado, que mi manera de practicar la espiritualidad es la que le agrada a Dios y Dios está enfadado con el resto del mundo, menos conmigo, porque yo soy especial y porque yo estoy por encima de los demás. Ese no es un pensamiento acorde a la voluntad de Dios. Así que el primer reto es este: no creer que estamos por encima de los demás. El segundo reto es entender que todos somos parte de la misma realidad llamada iglesia, que Pablo habla aquí y lo explica como el cuerpo de Cristo. Todos estamos en la misma empresa. La única diferencia, dice el apóstol, es que tenemos diferentes tareas. Cada uno tiene una tarea asignada de acuerdo a la habilidad y al don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero cada una de estas tareas son igual de importantes para Dios. Dios no ve una tarea más importante que otra, sino Dios lo que ve es a personas haciendo su voluntad, materializando su voluntad. Tan importante es el que abre la iglesia, por ejemplo, como el que pone los folletos en el banco, como el que toca el piano o el que predica la palabra del sermón. Dios nos ve desde arriba, y cuando Dios nos ve desde arriba, Dios lo que ve es nuestro corazón. Si hacemos las cosas para ser vistos por los demás, o si hacemos las cosas de corazón para agradar a Dios y servir a los hermanos y a las hermanas. Eso es lo que debemos tener presente, como dice el versículo 4 del texto que hemos leído. De manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Debemos entender que somos parte de la misma realidad. Somos miembros los unos de los otros. Ningún cristiano es una isla
aparte. Ningún cristiano debe tener una experiencia de solitud y de soledad, sino que como creyentes debemos entender que somos parte de una realidad mucho más grande, de una realidad extraordinaria, de una realidad hermosa que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en la medida en que yo entiendo esto y en la medida en que yo me comprometo con esa realidad, me comprometo a poner mis habilidades, mis herramientas, mis dones, mis cualidades al servicio de los demás, en esa misma medida estoy haciendo la voluntad de Dios. Es decir, entender que somos parte de una misma realidad llamada iglesia, el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, los versículos 5, 6, 7 y 8 nos explica que la voluntad de Dios para mi vida es que me relacione con mis hermanos en clave de ayuda y servicio. Y eso me parece que es muy importante, sobre todo hoy en día. Es decir, en la iglesia los creyentes no somos señores, no somos líderes, no somos campeones. En la iglesia el título que Dios quiere que todos llevemos con orgullo es el de siervos y siervas. Dios desea que nos situemos los unos a los otros en calidad de siervo, de servicio. Es decir, que cojamos nuestras habilidades, nuestros dones y nuestras capacidades para servirle a los demás, para ayudar a los demás, para bendecir a los demás. En lugar de ponerme en un pedestal para que el otro me sirva, para que el otro me dé, para que el otro me bendiga, cada uno de los creyentes lo que tiene que hacer es bajarse de ese pedestal y como siervo y sierva de Dios, materializar ese servicio a Dios en el servicio a los hermanos y a las hermanas y sobre todo a aquellas personas que lo están pasando mal. Es decir, si yo entiendo esto, si yo entiendo que mi deber, mi responsabilidad como creyente es servirle a Dios, entenderé que la única forma que tengo para servirle a Dios es sirviendo a mi hermano. Y como creyentes tenemos que hacernos esta pregunta, tenemos que tener clara esta responsabilidad. ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo bendecir a mi hermano? ¿Qué puedo hacer para ayudar a la persona que tengo al lado? Muchos creyentes piensan que ellos no tienen ninguna habilidad, ningún don, que no tienen ninguna oportunidad para bendecir y para ayudar al hermano o a la hermana. Pero pienso que eso no es así. Pienso que solamente tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué se me da bien? ¿Qué hago que sea singular y especial? ¿Qué habilidad tengo a través de la cual puedo bendecir a la persona que tengo al lado? Y si entendemos esto y si nos hacemos esta pregunta de corazón, dentro de nosotros vamos a encontrar la respuesta. Vamos a encontrar que hay algo que se me da realmente bien, que hay algo que puedo hacer, que hay algo con lo que puedo bendecir la vida de mis hermanos y mis hermanas. Y esto es muy importante. En la medida en que yo comprometo mi vida en el servicio a los demás, en esa misma medida estaré haciendo la voluntad de Dios, estaré más cerca de Dios. Y creo que esto es algo muy importante. Y si aún así tienes dudas de qué puedes hacer para bendecir la vida de los demás, si aún así tienes dudas de qué puedes hacer para hacer la voluntad de Dios, si aún así tienes dudas de qué puedes hacer para servir a Dios a través de servirle a los demás, a los hermanos y a las hermanas, al prójimo, a la gente que te necesita, si aún así tienes dudas, te reto a algo. Si tienes dudas, durante esta semana, escríbeme. Envíame un mensaje, envíame un correo, pon un comentario a este vídeo, intenta ponerte en contacto con nosotros. Si aún tienes dudas de qué puedes hacer para servirle a Dios y servir a los demás, escríbeme y seguro que conversando y que hablando podemos encontrar cómo puedes servir a Dios, cómo puedes hacer la voluntad de Dios sirviendo a las demás personas. Y si no eres de mi iglesia, puedes hablar con Xavi Guerrero, que es el pastor de la Iglesia del Redentor. O puedes hablar con el pastor de tu iglesia. Pero por favor, no te quedes pensando que no puedes hacer nada. Seguro que puedes hacer algo. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para tu vida, es que cojas las capacidades, las habilidades que tengas y las pongas al servicio de Dios. Pero la única forma de servir a Dios es sirviendo a la gente que tienes alrededor. Sirviendo a tu prójimo. Sirviendo a los hermanos, a las hermanas, sirviendo a la gente necesitada, sirviendo a la gente que está dentro de la iglesia y sirviendo a la gente que está fuera de la iglesia. Esa es la forma de materializar, de hacer y de vivir de acuerdo
a la voluntad de Dios. Y como dice el texto que estamos reflexionando, Romanos 12, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se resume sencillamente en esta idea: amar a Dios y materializar ese amor a Dios bendiciendo, ayudando y sirviendo a la vida del hermano, de la hermana, del prójimo que tenemos al lado. Si quieres, me gustaría que me enviaras un mensaje, diciéndome en qué forma durante esta semana has encontrado la oportunidad de servir a Jesús. ¿En qué forma has encontrado la oportunidad de encontrar a Jesús? ¿En qué forma te has encontrado a Jesús? La pregunta que nos hacemos al principio es: ¿dónde está Jesús? ¿No? Y yo creo que es una pregunta importante, porque la respuesta a esta pregunta es: Jesús está allí donde hay alguien necesitado. Así que cada vez que el creyente, cada vez que el cristiano ayuda a una persona necesitada, es como si estuviese ayudando a Jesús mismo. Cada vez que te acercas a alguien que necesita consuelo, que necesita ayuda, que necesita amor, que necesita cualquier cosa, es como si estuvieses haciendo esto por el mismo Jesús. Dice el Evangelio: mira, hasta un vaso de agua que le des a uno de mis hermanos más pequeños, dice Jesús, es como si me lo estuvieses dando a mí mismo. Así que me gustaría dejarte este reto también para la siguiente semana. Por favor, escríbeme y envíame un mensaje para saber dónde has encontrado a Jesús, qué oportunidad de servicio has tenido y que has podido encontrar a Jesús, has podido ayudar a Jesús en la forma de una persona necesitada. Me encantaría que me enviaras ese mensaje y así poder celebrarlo juntos. Creo que esa es la mejor forma de cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿vale? Sí que espero recibir vuestros mensajes durante la semana. La iglesia está de vacaciones, el ritmo de la semana es menor, el ritmo de la iglesia durante la semana es menor, pero aún así enviarme esos mensajes, porque seguro que podemos alegrarnos juntos, podemos adorar a Dios, podemos alabar a Dios juntos, de ver cómo Dios se materializa, se hace presente en la oportunidad que tengamos de bendecir y de ayudar a las demás personas. Así que a la pregunta que hacemos al principio, ¿dónde está Jesús?, la respuesta es: Jesús está allí donde hay alguien necesitado al que yo pueda ayudarle. Así que, ¿qué te parece? ¿Salimos al encuentro de Jesús? ¿Hacemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ojalá que sí. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Perquè és Déu tot poderós.
arribem al final del culte. Això s'acaba. Desitjo que hagi sigut de benedicció per tots i em vull despedir amb les últimes paraules que hi ha a la carta dels Efesis, que ens diu: desitgem als germans pau, amor i fe de part de Déu, el Pare, i de Jesucrist, el Senyor. Que la gràcia sigui amb tots els qui estimen Jesucrist, el nostre Senyor immortal. Us desitjo una bona setmana i ens retrobem el proper diumenge.